Aguilar, Aguilar Sevillano presente, doctor. Buenos días. buenos días. Aguilar García, Presente, doctor, buenos días. buenos días. Álvarez López, Presente, doctor, buenos días. Álvarez Mercado, Presente, doctor. Buenos días. Álvarez Ramírez, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Álvarez Arabia, Presente, doctor, buenos días. Arenas, Arena Rugel, Presente, doctor. Buenos días. ya, bueno, Asto Cóndor, Presente, doctor, buenos días. Marcos, buenos días. Avilés Antesana, Presente, doctor, buenos días. Borra Villar, buenos días. Borra Villar, Presente, doctor. Buenos días. Kaira Rivera, Presente, doctor, Kaira, buenos días. Buenos días, doctor, presente. buenos días. Caminada, Canchari, Casilla, Gomán, Castillo Ticona, Presente, doctor, buenos días. Ticona, buenos días. Celadita Tolentino, Charapaqui Jacinto, Chendia Tantaleán, Grosse Garcés, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Cutipa Quispe, Presente, doctor. Buenos días. Dávila González, de la Gala Presente, Guardamino, doctor, buenos días. el Díaz León Camila Giselle, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Durán Salinas, Presente, doctor, buenos días. Falén Flores, Presente, doctor, buenos días. buenos días. Gama Cabrera, Buenos días, doctor, presente. bueno. Garay Pérez, Presente, doctor, buenos días. buenos días. González Aguilar, Presente, doctor. Buenos días. Gutiérrez Pérez, Presente, doctor. Buenos días. Herrera Díaz, Hidalgo Serrano, ya, bueno, ya está bien. Presente, doctor, buenos días. buenos días. Jancachagua, sí, está bien. Hidalgo ya le pusimos asistencia, sí. Jancachagua, Martel Arnao, Buenos días, profesor. Presente. buenos días, sí. Martínez Quincaño, Buenos días, doctor. Presente. buenos días. Martínez Silva,
Martínez Silva. Medina López. Medina López. Medrano López. Medrano tampoco está. Mejía Gronen. Presente, doctor. Mejía. Sí, presente. Buenos días. Mendiola Romero. Mendiola. Mendoza Gaspar. Mendoza Gaspar. Ahí está. Mesarina Viso. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Montoya Orrelo. Presente, doctor. Moreno Garro. Moreno Garro. Osco Coila. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Pérez Tejada. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Pérez Sultani. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Pineda Yamoca. Pineda presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Ponce Amoretti. Ponce. No está. Quispe Pérez. Tampoco está. Quispe Sánchez. Buenos días, doctor presente. Buenos días, sí. Medrano López. Espérese. Voy a ver un ratito para verlo, Medrano. Ya. Quispe Pereira. ¿Dónde está? Quispe Sánchez. Buenos días, doctor presente. Rodríguez Calderón. Rodríguez Calderón. No le escuché bien a Quispe Sánchez. ¿Está presente? Sí, doctor presente. Ya. Quispe Sánchez, está bien. Quispe Pereira, Quispe Sánchez. Rodríguez Calderón. No está. Samanés Yauri. Presente, doctor. Buenos días. Sánchez Chávez. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, sí. Sánchez Navarro. Presente, doctor. Buenos días. Sánchez Ortiz. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Sandoval Osorio. Presente, doctor. Buenos días. Silveira Llactarimay. Presente, doctor. Silvera, presente. Bueno, Tarazona. Presente, doctor. Buenos días. Torres Campos. Torres Campos. No está. Torres Negrini.
Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Torres Ocon. Presente, doctor. Valer Riveros. Presente, Valer doctor. Buenos días. Vázquez López. Vázquez López. Vázquez López estuvo, ¿no? Vázquez Sí, López. sí, doctor, presente. ¿Se escucha? Vázquez López. Sí, sí, ya. Buenos días. Buenos días. Virú Nieto. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Iapo García. Iapo. Bueno. Iapo no está. Ya estoy Doctor, anotando los que disculpe. están ahí. Buenos días. Caminada Está bien, sí, Castillo, bueno. presente. Ya no hay problema, ya estoy anotando acá los que están en la Mendiola Romero. Mendiola Romero. Moreno Gaspar. Mendoza Gaspar. Mendoza Gaspar. Quispe Pereira también. Quispe Sánchez. Ese ya lo puse. Chendia. Moreno. Hidalgo. Medrano López Casilla presente. Casilla. Casilla. Moretti. Ya. Todos tienen tarde, con excepción de alguno, porque tampoco no puedo estar llamando lista 2 veces, ya son 20, ya ha pasado 20 minutos, por favor. La próxima ya no les acepto. ¿Eh? Bueno, vamos a... Bueno, antes de iniciar la clase, bueno, me enviaron por correo el delegado de año, pero me supongo que ustedes también ya se han reunido y están de acuerdo que el examen sea el miércoles 2 a las 2 de la tarde. Ese es el dato. ¿Están de acuerdo? Creo que todos ustedes. La doctora Vázquez, que es la delegada, ya se han reunido. ¿Están de acuerdo la doctora Vázquez? ¿Sí? Justamente con mi compañera, la del grupo 1, Melissa, me dijo de que para hacerle recordar que le había enviado un correo si podría ser el miércoles 2 de diciembre a la 1 de la tarde. ¿2 de la tarde o 1 de la tarde? No, el miércoles 2 a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde, ya. Sí, a la doctor. 1, entonces, ya. Y me dijo que Ya le había está enviado bien. un correo. Ya, está bien entonces. Miércoles 2, 1 p.m. ¿Está bien? A Sí, la 1 p.m. doctor. Ya. Sí, Ya. en el correo creo que ha puesto a las 2 de la tarde, me parece, pero entonces ya sé corriendo a la 1, no hay problema. ¿Ya? Sí, doctor. Ya. Gracias, doctora, gracias. Entonces vamos a Ya. empezar las clases que son, farmacología de la aterosclerosis, que es una patología que es bastante frecuente y tiene que ver mucho
con las, con los problemas cardiovasculares, especialmente angina de pecho, infarto en miocardio, accidentes cerebrovasculares, aneurismas de aorta, problemas a veces de miembros de circulación en miembros inferiores, etcétera, etcétera. Y que eso tiene bastante implicancia clínica de gran importancia en enorme mortalidad. Entonces, y sin embargo, hay el 70% de pacientes que tienen aterosclerosis, el 70% tienen relación con dislipidemias. Entonces, eso es importante verlo. El otro aspecto es que hay muchos factores de riesgo para aterosclerosis, y entre ellos enfermedades como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad y otras más, hipotiroidismo y medicamentos inclusive que vamos a ir viendo. En ese contexto es que vamos a avanzar un poco. ¿Qué es la aterosclerosis? Como he dicho, es un proceso patológico que causa enfermedades arterial-coronarias, cerebrales, en aorta y en arterias periféricas. De mediano y gran calibre, generalmente no son de calibre muy pequeño, no, mayormente pueden haber, pero no hay mucha implicancia. La aterosclerosis puede empezar en la niñez, desde la niñez, pero con acumulaciones de grasa, de ahí que es importante los estilos de vida y todos los factores avanzan con la edad, lógicamente. Hay algunos aspectos que debemos recalcar, que son la histología. Las lesiones iniciales son las estrías lípidas, que es en la íntima del endotelio. Luego viene engrosamiento de la íntima por acumulación de macrófagos cargados de lípidos. Luego tiene un casquete fibroso, porque hay un núcleo lípido ya con un casquete fibroso. Luego también hay proliferación de vasos, lo que se llaman los vasa vasorum. Las placas aterosclerosis se expanden y adquieren su propia microvasculatura en la íntima engrosada. Entonces, además hay otros aspectos. Luego la placa, en una cosa es el casquete y otra es la placa fibrosa ya, envuelve la estría grasa. Puede tener tejido conectivo o tejido muscular, a veces es celular también. Ya las lesiones avanzadas contienen una capa central lipídica y necrótica y a veces calcificada. Las formaciones ateromatosas, las placas de ateroma, pueden tener remodelación positiva o remodelación negativa, que vamos a ver. La remodelación positiva es el área de la membrana elástica es externa, prácticamente aumenta, esa membrana ocasiona un aumento compensatorio del vaso. Y van a ver en la lámina. Y la remodelación negativa, la membrana elástica es más pequeña debido a una contracción local de los vasos. Entonces, la remodelación negativa hace que haya menos flujo, o sea, hay más obstrucción, y la remodelación positiva disminuye un poco nomás. Y puede haber una hemorragia intraplaca porque hay neovascularización que hemos mencionado por la proliferación de los vasavasoros. Ahora tenemos eso en relación con la histología, pero la patogénesis. ¿Cuáles son los factores importantes, o sea, que donde se puede intervenir, inclusive? Hay varios factores que intervienen, pero los tres más importantes que hemos visto son la disfunción endotelial, la inflamación y las dislipidemias. La disfunción endotelial, lógicamente, las dislipidemias y los problemas inflamatorios. También hay problemas inmunológicos y la ruptura de la placa y el tabaquismo, que son, digamos, factores que contribuyen. El tabaquismo contribuye bastante. La ruptura de la placa también, y el trastornos
La disfunción endotelial, o sea, primero vemos el endotelio, ¿qué hace? Modula el tono, el crecimiento, hemostasia e inflamación a través del sistema circulatorio. Tiene que ver con el crecimiento, la hemostasia y la inflamación, todo lo que ve el endotelio. La disfunción endotelial es un paso inicial causada principalmente por pérdida de endotelio. ¿Cómo se pierde el endotelio? O sea, empieza la disfunción. Se pierde por pérdida del endotelio derivado, causa principalmente por pérdida del endotelio derivado del óxido nítrico. La disfunción endotelial se asocia con muchos factores de riesgo que ya mencionamos: colesterol elevado, diabetes mellitus, hipertensión arterial, tabaquismo. ¿Cómo es que se induce la disfunción endotelial? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque inducida por la LDL oxidada, o sea, la lipoproteína LDL, lipoproteína de densidad baja. La oxidación de estas lipoproteínas es la vía común en realidad. De esto depende, por eso es que uno de los objetivos del tratamiento para evitar detener la aterosclerosis y también las dislipidemias es disminuir el LDL. O sea, cuando aumenta, se oxida. Puede ser considerada como vía común. Puede ser, pero puede ser mejorada también con corrección de la hiperlipidemia. ¿Cómo lo mejora? Puede corregir, no necesariamente con medicamentos, o sea, no necesariamente, pero tiene que sí, los medicamentos es una estrategia no farmacológica de gran importancia. No, la dieta es una estrategia no farmacológica de bastante importancia. Y lógicamente lo otro es la terapia ya, o con estatinas, que incrementa la biodisponibilidad del óxido nítrico, con IECA o con altas dosis de antioxidantes se mejora la hiperlipidemia. Sin embargo, la parte de con IECA o con alta dosis de antioxidantes no está muy bien definido. Hay muchos reportes al respecto que se intervienen. Sin embargo, hay que ver qué tipo de antioxidantes, porque si no está en boga, dice tómate antioxidantes, cualquier cosa. No, hay que ver. Y si hay, todavía no hay estudios muy definidos, pero ya hay reportes relacionados. Lo que sí está definido ya es la dieta y con las estatinas, que sí está definido, pero en ciertas circunstancias. Pero no necesariamente tiene que ser solo estatinas o con dieta, o puede ser con dieta sola. Y generalmente estatinas, pero siempre lo asocian con dieta adecuada. El segundo tema, ya sabemos la disfunción endotelial, ¿a qué se debe? El segundo tema es la inflamación, que es importante. Los macrófagos, lógicamente, que han tomado el LDL oxidado, al tomar, liberan una serie de sustancias, antiinflamatorias, que son citoquinas, factores de crecimiento. Además libera mucha molécula, que son las proteínas quimiotáxicas de monocitos, macrófagos, moléculas de adhesión, factores estimulantes de colonias, interleuquinas. Existen marcadores del decremento de inflamación. Hay algunos marcadores que están usando en la actualidad para ver si hay el riesgo o no de aterosclerosis. Y en tercer lugar ya tenemos lo que son las dislipidemias.
Antes de hablar de las dislipidemias, vamos a hablar un poco de lo que son los lípidos Hay que ver, esta es la estría grasa al inicio. Acá tienen los factores que causan la disfunción endotelial. La edad, lógicamente, a mayor edad más riesgo. El sexo masculino parece que está más sujeto. La historia familiar de accidentes cerebrovasculares. El tabaquismo y el incremento del colesterol, del LDL, y bajo el colesterol, que es el protector, el HDL. Estos dos factores son importantísimos. La elevación del LDL y la baja del HDL. Entonces, hipertensión, obesidad, diabetes y el consumo de grasas, o sea, las parrillas. Es entre comillas, es un decir. Las dietas en grasa con bastante, digamos, grasas saturadas. ¿Cómo mejora la función endotelial? Antioxidantes, que mencionamos pero eso hay que evaluarlo con bastante profundidad. Cesación del tabaquismo, bajando el colesterol, y hay que ver también si los inhibidores SECA, el ejercicio sí, y la dieta mediterránea, que es bueno ver en qué consiste la dieta mediterránea. Y acá tenemos ya un aspecto muy tenemos el LDL. El LDL oxidado, que lógicamente se relaciona con disfunción endotelial y se relaciona con inflamación. Y lógicamente esto da lugar a la formación de las estrías grasas. Y lógicamente luego se forma la placa, rotura de placa, trombosis y problema coronario. O sea, mire la importancia que tiene el LDL oxidado. O sea, la oxidación, esto es importante. Bajando el LDL se consiguen muchas cosas. Y acá es la remodelación positiva. Como ven, todavía ahí quedan espacios. La remodelación negativa, ¿no? O sea, esto es lo que hacen digamos, en la fisiopatología de la aterosclerosis. Y acá tenemos ya una figura más o menos ya resumida de lo que es el LDL oxidado, los macrófagos que cogen y todas las sustancias, que acumulación de colesterol, las células grasas y todos los factores de crecimiento, todo lo que hacen los monocitos, los macrófagos, todas las sustancias que liberan. Y esto ya es cómo se forma, desde la estría grasa hasta que al final se rompe la placa y forma el trombo, inclusive. Las lipoproteínas, el metabolismo y el rol en la aterosclerosis, o sea, porque nosotros tenemos colesterol, tenemos triglicéridos, pero todos los colesterol y triglicéridos vienen con la dieta, o sea, que la dieta tiene los ácidos grasos que se unen al diacilglicerol y forman los triglicéridos, y después también forman como vamos a ver luego, los ésteres de colesterol, o el colesterol esterificado. Eso son la dieta. Pero los lípidos, como colesterol y triglicéridos, son insolubles en plasma, no se disuelven en plasma. Por lo tanto, los lípidos circulantes son transportados este es importante, por lipoproteínas. Son transportados por lipoproteínas a varios tejidos. ¿Para qué son transportados? O sea, los lípidos son transportados por lipoproteínas. Un momentito, voy a anotar. Medina López, muy tarde, pero de todas maneras le voy a corregir.
Los lípidos circulantes son transportados por lipoproteínas a varios tejidos para que se utilice para utilización de energía, depósitos de lípidos, producción de hormonas esteroideas y formación de ácidos biliares. Para eso son transportados los lípidos. Entonces, y ahora vemos las lipoproteínas. ¿Qué tienen las lipoproteínas? Tienen como componentes colesterol esterificado, no esterificado, triglicéridos, fosfolípidos y tienen también proteínas. Entonces, por eso es lipoproteínas. Entonces tenemos ya lípidos, 1, lipoproteínas, 2, y dentro de las lipoproteínas las proteínas. Pero las proteínas, el componente proteico de las lipoproteínas se le denomina como apolipoproteínas. ¿Y cuál es la...? Ya sabemos para qué sirven las lipoproteínas. ¿Y para qué sirven las apolipoproteínas? Sirven como cofactores para enzimas o ligandos para receptores. Eso es lo que sirven. Para eso son las apolipoproteínas. Entonces es importante que tengamos, o sea, unos son los lípidos, otros son las lipoproteínas y otros son las apolipoproteínas. Y esto es muy importante, las apolipoproteínas que están en aumento y esos condicionan, y eso vamos a ver, esos condicionan, digamos, patologías o dislipidemias de gran importancia. Un factor importante para la arteriosclerosis es el metabolismo anormal de las lipoproteínas. Eso es cierto. Y se estima que una dislipidemia está presente en el 70%, eso lo vimos al inicio del tema. Y acá tienen una lipoproteína. Acá tienen la apolipoproteína 100. Esta apolipoproteína es muy importante, como van a ver luego, sobre todo para las proteínas de muy baja densidad, las de intermedia densidad también, y porque incrementa el LDL. Entonces ese es importante, y por ende también el colesterol. Entonces, las concentraciones elevadas de ApoB100 contienen lipoproteína de baja y muy baja densidad, LDL y VDL. Esto es lo que tienen con esto se conecta estas apolipoproteínas. Y mire la importancia. Puede inducir desarrollo de arteriosclerosis en ausencia de otros factores de riesgo. O sea, si no existen otros factores de riesgo, la proteína, la apolipo B100 puede producir arteriosclerosis. Y se ha propuesto que el evento inicial de aterogenosis es la retención subendotelial de APO100 conteniendo lipoproteínas. Entonces, es importante todo esto para comprender bien las dislipidemias, comprender bien cuáles son factores de riesgo para la aterosclerosis y comprender bien cómo podemos tratarlo. O sea, no podemos tratar solamente con un aspecto, hay varios, es todo un concepto, un contexto, por eso es lo que hacemos farmacoterapia basada en problemas también. Las lipoproteínas que hablamos, ¿cuáles son? Los kilomicrones, las lipoproteínas, las de muy baja densidad, VLDL, las de intensidad intermedia, las LDL de baja densidad y las de alta densidad. Estas de alta densidad son lipoproteínas protectoras y que algunos le llaman antiaterogénicas. Por eso es importante mantener esto en límites normales o en límites un poquito más altos, por encima de lo normal,
es necesario. Y esto, mantenerlo debajo debajo de lo alto, o sea, mantenerlo en límites normales. Entonces, eso es importante. Y acá vemos un aspecto importante, que ¿qué hacen los kilimicrones? Son partículas largas que transportan lípidos dietarios. Los kilimicrones transportan líquidos dietarios asociados con apolipoproteínas, pero acá la B48 no es la que es importante, estas lipoproteínas son dietarios. En cambio, las BLDL y ¿qué transportan las BLDL? Transportan triglicéridos endógenos y en menor cantidad colesterol. ¿Y con qué se asocian? Con apoproteínas, estas lipoproteínas. Apolipo, B100 que ya mencionamos. ¿Qué transportan las IDL? Transportan ésteres del colesterol y triglicéridos. Este transporta más triglicéridos, pero también colesterol. Este más es colesterol y triglicéridos. Y también con apolipo de tipo B100. Luego tenemos ya, o sea, la BLDL, la IDL. Luego vemos la LDL. Estos solamente transportan ésteres del colesterol. ¿Y a qué lipoproteína a la B100, igualito? El HDL transporta también ésteres del colesterol, pero no con estas apolipo, sino con otras, A1, A2, C3, C2. Entonces, por eso es la diferencia también. Entonces, uno de los aspectos importantes es que en los triglicéridos, algunos los relacionan con la enfermedad. Estamos hablando de triglicéridos puros, ¿eh? O sea, aumento solo de triglicéridos. Lo relacionan con enfermedad cardíaca, o sea, con angina, o sea, con problemas, con isquemia de miocardio. Lo relacionan mucho con enfermedades cardiovasculares de ese tipo. Pero, al parecer, hay mucha controversia. Estamos hablando de triglicéridos sólidos. Lo que pasa es que los triglicéridos elevados tienden a ser asociados con niveles bajos de HDL, de lipoproteínas de alta densidad. O sea, esto se asocia. Y al parecer, como resultado, un aparente incremento de enfermedad coronaria, que puede ser debida más a la reducción de HDL, más que a la elevación de triglicéridos. Pero ojo, o sea, cuando los triglicéridos están con un HDL bajo, lógicamente hay que tratarlo. Cuando los triglicéridos están altos, solo altos, y con un HDL normal, digamos, dentro de límites normales, un poquito alto, el riesgo de enfermedad coronaria es muy mínimo o no hay, pero tiene riesgo. Las hipertrigliceridemias tienen riesgo. Yo he tenido la oportunidad de ver estos casos de pacientes que tenían triglicéridos, solo triglicéridos altos, entre 800, 900, y a veces la literatura describe hasta 1200. Esos pacientes que tienen eso con HDL normal, prácticamente tienen riesgo de pancreatitis crónica. Pancreatitis es uno de los factores de riesgo, o sea, tienen más riesgo de enfermedad coronaria o enfermedad hepática u otro tipo de enfermedad. Entonces, el HDL, lógicamente, ¿dónde se encuentra el HDL? Encontrarse en contraste, acá está mal, en contraste a la LDL o BDL, que son lipoproteínas de baja y muy baja densidad. El HDL tiene propiedades,
el HDL tiene propiedades antiaterogénicas. Ese es el HDL. Es importante esto porque de ahí que uno tiene que mantener su HDL en condición. ¿Qué incluye estas propiedades antiaterogénicas? El flujo de colesterol con macrófagos, salida. Son antioxidantes, protección contra la trombosis, mantenimiento de la función endotelial y mantenimiento de la baja viscosidad sanguínea. Porque cuando hay alta viscosidad sanguínea también incrementa el riesgo de placa y el riesgo de trombosis a través de una acción, permitida de las células de los eritrocitos. Entonces, esto es importante, las HDL. Cuando es bajo, riesgo de enfermedad coronaria. Y lógicamente, cuando está normal o alto, tiene propiedades antiaterogénicas, o sea, es bueno. Hay el HDL, el LDL, que es una lipoproteína de baja densidad, tiene una forma especializada, la EPA, lipoproteína A, es un factor de riesgo para el desarrollo de eventos ateroscleróticos con fuerte evidencia de causalidad. O sea, los que tienen HDL y tienen esta, prácticamente tienen mucho riesgo de arteriosclerosis. Y acá tienen el metabolismo de los lípidos. Acá tenemos los lípidos los lípidos dietarios. Y acá tenemos los lípidos endógenos. Los lípidos, los lípidos dietéticos, acá se forma en el intestino, se liberan los ácidos grasos, se unen al glicerol para formar triglicéridos. Y en alguna forma también forman el colesterol esterificado. Ambos se unen, se ensamblan como climicrones. Estos climicrones, lógicamente, cuando entran a la circulación, acá generalmente se ponen en acción con la apolipoproteína, con la ApoB48, la C2 y esto. Luego, ¿qué hacen? Hay una lipoproteína lipasa que actúa con las ApoC2. Prácticamente va reduciendo la cantidad de triglicéridos, va reduciendo y va liberando ácidos grasos. Y estos quilimicrones remanentes van al hígado. Entonces, acá, una vez que recibe, en el hígado ya se forman las lipoproteínas de muy baja densidad. ¿Y qué intervienen? Las ApoC100 que ya mencionamos. Intervienen, bueno, el HDL, los ésteres de colesterol, y de igual manera se va reduciendo el VLDL, pero se van liberando fosfolípidos, ácidos grasos, y se va liberando también el HDL, etcétera, y luego llega el LDL, se libera y llega al hígado. Este es el metabolismo endógeno. Ahora sí vemos qué son las dislipidemias. Las alteraciones plasmáticas de lípidos, y lógicamente que son riesgos de patología. Los niveles elevados de esto ya lo mencionamos, los niveles elevados de lipoproteínas de baja densidad y reducido de HDL y colesterol están relacionados con cardiopatía coronaria. Y lógicamente para cardiopatía coronaria tenemos los factores de riesgo: tabaquismo, hipertensión, obesidad, diabetes. Las hiperlipidemias pueden aparecer también por efecto genético en el metabolismo
y estilo de vida. Entonces, es importante. Estos factores de riesgo, cuando hemos hecho la farmacoterapia basada en problemas, vemos cuáles son los problemas y cuáles son factores de riesgo. Entonces, cuando ustedes traten una dislipidemia, no traten un lípido. Pero eso lo van a ver en clínica, pero llévense como sugerencia esto. No, dicen, no, voy a bajarle el colesterol. Sí, pero ¿cómo? O sea, de repente puede ser eso, pero con estrategias, quitar los factores de riesgo, el tabaquismo, controlar la hipertensión, desaparecer la obesidad, o sea, tratar la obesidad, controlar la diabetes mellitus. Y estos factores, la dieta, cambios de estilo de vida, totalmente, y ejercicio, y dieta, y exceso de ácido graso saturado, o sea, evitar esto, porque estos son los factores de riesgo. Entonces, cuando ustedes traten a un paciente, tienen que tener cuidado en estos factores de riesgo. Entonces, ¿cómo se caracterizan especialmente las dislipidemias? Elevado colesterol, lipoproteínas de baja densidad, HDL colesterol elevado, o triglicéridos también elevados, baja lipoproteínas de alta densidad, la HDL colesterol o una combinación de ellas. Si esto es, o sea, el HDL disminuido y el LDL alto. Y esto es causado por una alteración de metabolismo de los lípidos y lipoproteínas, ¿no? Entonces, acá tenemos la parte en sangre, que vemos en sangre. Y ojo que la mayor parte de veces uno tiene enfermedades digamos, mayormente no tiene ni síntomas, sino porque está un poquito aumentado de peso, o a veces dicen, uy, me duele la cabeza, parece que es colesterol por la dieta. No hay muchos síntomas, y van al laboratorio, se sacan colesterol elevado, triglicéridos elevados, disminución de HDL, incremento de VLDL, incremento de LDL. Entonces, y esto se puede presentarse porque hay alteraciones en los receptores, déficit de proteína lipasa, de lipoproteína lipasa, y aclaramiento deficiente de las partículas residuales, o sea, las partículas residuales no se aclaran bien, se quedan en el camino, y ese es uno de los problemas. En ese contexto tenemos ¿cómo se llama? Clasificación de las dislipidemias. Pero las dislipidemias pueden ser primarias, de origen genético. No hay otras enfermedades, pero es poco frecuente esto, poquísimo. Pero no, dice, pero no tengo dislipidemia, pero no tengo no soy hipertenso, no soy diabético, no tengo mucho peso, puede ser de origen genético. Y pregunta, de repente tiene familiares que tienen, esa es una forma. Y la secundaria, generalmente vinculada a otras patologías como diabetes mellitus, obesidad, hipotiroidismo, síndrome metabólico. Vamos a ver cuando hablemos de diabetes lo que es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico se caracteriza porque uno, el índice de masa corporal está elevado. Dos, que hay la cintura umbilical no es normal. Prácticamente ahí en la cintura umbilical es donde se acumulan todos los triglicéridos, y a veces no hay obesidad, pero es obesidad local. Aumento de triglicéridos, presión arterial en el limbo o un poco elevada, y una curva de tolerancia a veces en el limbo o alterada. Eso es el diagnóstico de síndrome metabólico. ¿Y qué significa síndrome metabólico? Síndrome metabólico significa riesgo. Pacientes que tienen síndrome metabólico tienen riesgo de hacer diabetes, o sea, por eso algunos le llaman prediabetes. ¿Y qué otra cosa? Asociado
a mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, esto es importante, esto es muy importante. Luego ya vemos lo que son la clasificación del libro. Acá tiene la tipo 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. La 2 se subclasifica en 2A y 2B. La tipo 1, ¿qué lipoproteína? ¿Qué lipoproteína está aumentada y qué lípidos están aumentados? Cuando la lipoproteína está aumentada, digamos, es la kilomicrones y los lípidos aumentados son los triglicéridos. En la 2A está aumentado el LDL, lo mismo en la 2B, pero en la 2B, además del LDL, está el VLDL. Cuando está aumentado solo el LDL, los lípidos aumentados solo es colesterol, pero cuando está aumentado el LDL y el VLDL, los lípidos aumentados son colesterol y triglicéridos. Por eso es importante hacer. Cuando hay el VLDL y residuos de kilimicrones, hay triglicéridos y colesterol. Cuando está VLDL solo, los triglicéridos están aumentados. Kilimicrones y VLDL, triglicéridos y kilimicrones. Epidemiológicamente, factores de riesgo, ya hemos mencionado, pero en el Perú, en la ciudad de la costa, sierra y selva, se ha encontrado frecuencia aumentada de lipidemia, inclusive en poblaciones de altura. Y se ha visto en Trujillo, por ejemplo, hicieron un estudio de lipidemias más asociado con los pacientes que tenían un índice de masa corporal por encima de 30. O sea, los pacientes con obesos tienen más lipidemias que los que no tienen esto. Las prevalencias de hipercolesterolemia mayores de 18 años se han aproximado entre diferentes regiones, prevalencia en la costa y en la sierra, en ambos, unos más. En la altura probablemente se debe también por la ingesta de grasas. La ingesta de grasas es bastante. El diagnóstico, ya hemos dicho, se basa en niveles séricos, tanto de colesterol, las lipoproteínas LDL, HDL y de los triglicéridos. El colesterol total es la suma de todos los suma del colesterol presente en lipoproteínas LDL, HDL y VDL. Esta es Acá tenemos los niveles de... Esto es... Hay algunos consideran estos dos el deseable. Colesterol total, menos de 200. LDL, menos de 130. Algunos en este momento ya dicen lo ideal es 100. Pero lo ideal es 100, pero entre 100 y 130 dice, bueno, pero deberías tener lo menos de 100. Eso es lo que plantean actualmente, porque hay algunas variantes, porque no se sabe cuáles son las razones. El HDL mayor de 35, uno dice mayor de 45, 50. Triglicéridos menos de 150. Y acá tenemos los límite alto, entre 200, y el elevado, o sea, si tiene elevado, es más de 240, más de 160 el LDL y más de 130. Entre este y este más se puede mantener más o menos. Ahora tenemos la clasificación clínica. Puede haber colesterol, hipercolesterolemias aislada, ya sabemos, más de 200. Hipertrigliceridemia aislada, mayor de 150, y el colesterol normal. Ambos, los triglicéridos altos y el colesterol alto. Colesterol HDL bajo, puede ser menos de 40 generalmente consideran. Aunque los laboratorios, los diferentes laboratorios tienen sus estándares. Ellos lo tienen más regulados sus estándares, entonces por eso cuando les salen los resultados
hay que ver los estándares, o sea, cuáles son sus referencias y cuáles son sus límites. Las lipoproteínas que forman, que intervienen en la enfermedad cardíaca, digamos, coronariopatía prematura, generalmente son las altas HLDL, bajo HDL, altos triglicéridos menos, y lógicamente el EPA en exceso, y combinados en algunas situaciones. Ya hemos dicho que la sintomatología puede ser asintomática y generalmente se establece por exámenes serológicos. Los signos clínicos son escasos. Lógicamente, lo que sí uno puede hacer diagnóstico con la medida de la cinta métrica, ustedes mismos se pueden hacer. En el varón no debe pasar de 95. Algunos dicen de 100, le dan un poquito más de chance. Y en damas no más de 85. Los que tienen damas más de 85 están en 90 damas, o varones en 110, tienen peso barriguita elevada, prácticamente tienen un criterio por ahí empezamos, un criterio para ¿cómo se llama? Para síndrome metabólico. Entonces, la obesidad hay que investigarla. Puede ser obesidad abdominal nomás o puede ser obesidad total. Puede haber hallazgos a nivel cutáneo, depósito de lípidos, santomas, antelasmas, alocornal, etc. ¿Cuándo se presentan las dislipidemias secundarias? Diabetes mellitus, obesidad, síndrome nefrótico e insuficiencia renal. Pacientes con insuficiencia renal tienen más riesgo de dislipidemia, eso está demostrado, esa es la fisiopatología. Por eso entonces, en un paciente, nosotros últimamente está viendo un paciente, un colega que tiene insuficiencia renal, que está en una depuración de creatinina entre 30 y 35, pero que ha tenido eventos, han tenido que amputarle las falanges, porque tenía problemas circulatorios, es diabético también, y lógicamente le pedimos su perfil y tiene una LDL bastante elevada, y lógicamente con colesterol también bastante elevado. Los triglicéridos se mantienen ahí un poco, pero en este caso hay que tratar, se puede tratar. Y lógicamente hay que dar medicamentos que no se eliminen por vía renal. Y en estos casos los de primera elección siempre son las estatinas que se eliminan más por vía hepática que por vía renal. Otro de los factores son la hipertensión arterial, el hipotiroidismo, síndrome metabólico y los medicamentos. Hay medicamentos que producen tipo los tiacídicos, tipo los diuréticos de ASA también que producen, y otros medicamentos, los corticoides, hay una serie de los corticoides que vamos a ver luego también, corticoides, estrógenos, diuréticos, beta-bloqueadores, testosterona, anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales con progestágeno, ciclosporina. La ciclosporina es un inmunosupresor que se utiliza generalmente en trasplantes. Y por último tenemos los inhibidores de proteasa, que son los antirretrovirales, que los vamos a ver en algún momento, casi al final del curso, porque es para tratar pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y estos tienen una característica que actúan a nivel mitocondrial y producen el síndrome mitocondrial asociado a dislipidemias, es muy importante y no tiene tan buen pronóstico. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se da inhibidores de proteasa y que tenga menos factores, digamos, que no haya problemas de dislipidemia y hay que ir controlándolos.
Ahora tenemos el tratamiento, el tratamiento farmacológico, tenemos los inhibidores de la 3-metilglutaryl coenzima A reductasa, que son las estatinas. Otro, los secuestradores de ácidos biliares. Prácticamente, acá tenemos, en ese contexto, podemos ir separando las estatinas, 1, los secuestradores de ácidos biliares, 2, inhibidores de la recepción de colesterol, 3. O sea, o mejor lo hacemos así. ¿Por qué es importante? Estamos señalando estos 3. Generalmente estos tienen relación con el colesterol y con el LDL. Igualito, estos disminuyen colesterol y disminuyen LDL. Igual a estos, disminuyen colesterol y disminuyen LDL. Y los inhibidores de la absorción intestinal, que es el ezetimiba, también disminuyen la absorción de colesterol y disminuye el LDL. En cambio, los agonistas de receptores, de receptor alfa activado de proliferación de peroxisomas, los fibratos y el ácido nicotínico, generalmente son para bajar triglicéridos y para subir HDL, las lipoproteínas de alta densidad. Entonces, y por último tenemos los ácidos omega, que también se utiliza para disminuye un poco triglicéridos, pero más, porque esos de la dieta disminuyen la absorción, a nivel del intestinal actúan estos. Entonces, ya tenemos más o menos dónde están ubicados y para qué sirve cada uno de estos grupos. Acá tenemos este es un cuadro muy interesante. Acá tenemos todos los fármacos. Estos son los secuestradores de resinas. Este es el ácido nicotínico. Estos son los fibratos, los que son activadores del receptor de peroxisomas. Estas son las estatinas. Estos inhiben la absorción de los colesterol. Y estos también actúan sobre lipoproteínas y sobre sobre inhibidores microsomales. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de cada uno de ellos? ¿Y cómo afecta en los lípidos? ¿Qué hace las resinas de intercambio iónico? Aumenta el catabolismo de las LDL y disminuye la absorción de colesterol. ¿Y qué hace? Efectos en lípidos, baja el colesterol. Y en las lipoproteínas, baja el LDL y aumenta el VLDL. La niacina, ¿qué hace? Disminuye el síntesis de LDL y VLDL. ¿Qué hace? Disminuye triglicéridos y colesterol. Y también disminuye VDLL y LDL y aumenta HDL. El gengibrosil, casi igual que esto, también hace lo mismo, pero aumenta, acá no disminuye síntesis, sino aumenta el clearance de la VLDL y disminuye síntesis de esto. Y también casi tiene el mismo mecanismo de acción y los mismos efectos en lípidos y los mismos efectos en lipoproteínas. La lovastatina, ¿qué hace? Aumenta el catabolismo de las LDL, disminuye la síntesis de LDL, disminuye el colesterol y disminuye LDL. Prácticamente, predominantemente para eso son para eso son las estatinas. Y la ezetimibe también igual que esto, pero disminuye el colesterol de la dieta. O sea, disminuye la absorción del colesterol y disminuye el LDL.
El mipomerzón inhibe síntesis de la apolipoproteína B. Este es importante. Baja colesterol y baja LDL, pero no altera HDL. La lometapide, inhibidor microsomal de la proteína de transferencia, también hace lo mismo. Y el arilucumab inhibe este factor, disminuye colesterol y LDL también. Entonces es importante tener en cuenta esto. ¿Para qué se da? ¿Cuál es su mecanismo de acción? ¿Cuáles son sus efectos en lípidos? ¿Y cuáles son sus efectos en lipoproteínas? Y acá tenemos el cuadro que ya vimos antes con la clasificación. Cuando hay kinemicrones aumentados y está aumentado los triglicéridos, pues no hay tratamiento en ese contexto. En el segundo, cuando hay LDL, aumenta colesterol, las estatinas, la resina de intercambio iónico y también la niacina, que ya hemos dicho que también interviene. En el 2B, prácticamente LDL y VDL, colesterol, las estatinas, fibratos y niacina. Y en el resto, fibratos o niacina, cualquiera, no y, sino o niacina, que hacen que tienen el mismo efecto. Ahora vemos ya en forma resumida y en forma individualizada las dilipidemias. Las estatinas, entre ellas tenemos las atorvastatina, fluvastatina, pravastatina. Ya hemos dicho cuál es el mecanismo de acción que hace, disminuye síntesis de colesterol, reduce síntesis de LDL y refuerza el catabolismo de las LDL, disminuye los niveles elevados y reduce la reducción del colesterol plasmático, lógicamente. ¿Qué beneficios tienen las estatinas? Estabilización de las placas ateromatosas y prevención de su rotura. Mejoría funcional del endotelio coronario, esa mejora funcional. Inhibición de la formación de trombos plaquetarios y ejerce una acción antiinflamatoria. Aumenta la neovascularización del tejido isquémico y reducen episodios cardiovasculares y prolongan la vida del paciente. Pues generalmente esto se da más como prevención secundaria. En prevención primaria hay muchas controversias. Y hay aparte de ver, ¿qué significa prevención primaria? Simplemente que usted tenga lípidos alterados, pero no tiene ningún factor de riesgo, ni nunca ha sufrido ninguna enfermedad, digamos, cardiovascular. Entonces, solamente hay que bajarle los lípidos. Entonces, ahí hay controversias. Y además se juega, porque como la mayor parte de colegas, eso también es bueno investigarlo bibliográficamente con la literatura, cuando dicen, vas a tomar lípidos de por vida, habría que ver. Generalmente en las secundarias dicen que es por mucho tiempo, por vida, pero eso también habría que ver si hay estudios si es de por vida, porque tienen muchas reacciones adversas que pueden comprometer la vida del paciente en algunos casos, no siempre. Mecanismos de acción de las estatinas: disminuye la síntesis de colesterol. Al disminuir síntesis de colesterol incrementan los receptores de LDL que atrapan a los LDL de la sangre y también se sintetiza menos LDL, menos síntesis. Ese es el mecanismo de eso. Acá tenemos todas las estatinas y habíamos mencionado algo importante acá, que pacientes con insuficiencia renal, las estatinas son de primera elección porque la eliminación por vía renal, hemos dicho, para que es muy pobre. Entonces, ese es un aspecto. Acá tenemos también la otra, cuánto reducen el LDL. Al parecer, casi son similares, como ciertas variantes entre todos. La vida media sí hay ciertas diferencias. La unión proteica, también algunos son altas, y la mayor parte son altas, algunos son bajas. Pero donde hay bastante
acá es estos dos aspectos importantes. Algunos todos tienen acción en el citocromo, todos se metabolizan a través del citocromo P450, pero hay algunos que utilizan la atorvastatina, utiliza el CYP3A4, la lovastatina el CYP3A4 y la simvastatina el 3A4. Hay otros que, como la fluvastatina, el 12,9, la pivastatina el 12,9 también, y la rosuvastatina el 12,9. ¿Y esto qué significa? Los fármacos que se eliminen con estas isoformas pueden interactuar con estos medicamentos, con los que tienen los que se eliminan, los que tienen el metabolismo, por esas pueden haber inductores o pueden haber inhibidores. Entonces, el otro aspecto es que los únicos que tienen metabolitos activos, por eso es que incrementa su efecto, atorvastatina, lovastatina, la pivastatina y la simvastatina los otros no tienen metabolitos activos. Algunos dicen para la administración de las estatinas hay que darlas en cualquier momento, pero algunos prefieren, por ejemplo, a darle la noche. ¿Cuál es la razón de darle la noche? Es porque al parecer el colesterol tiene su ritmo y se forma más en la noche y en la madrugada. Por eso es que para inhibir ese metabolismo del colesterol, por eso es que se utiliza más dosis nocturnas. Esta es la eficacia en cuanto a baja de LDL. Al parecer la rosuvastatina, después la pivastatina, la atorvastatina, simvastatina. La atorvastatina está en este nivel acá. Las reacciones adversas. Esto acá voy a tener un poquito las reacciones adversas, las estatinas, incremento de transaminasas 2%, bajísimo. Ocasional aumento de creatinfosfoquinasa menos del 0,1% y rhabdomiolisis menos todavía. Miopatía mitocondrial rara. Estas son reacciones adversas que salieron, están en los libros, y son reacciones adversas que salen en los insertos también de los medicamentos, y que son ciertas porque eso fue lo que hicieron en los ensayos clínicos 3, en fase clínica, o sea, para comercializarse. Y las reacciones adversas, como usted sabe, se van detectando con el uso, sobre todo con el uso crónico. Entonces, en ese contexto, y la glucosa plasmática puede subir en ayuno. Actualmente hay una revisión de reacciones adversas de estatinas, acá está del año 2019, acá está el autor, cómo pueden ingresar ustedes, hicieron una revisión sistemática en diferentes mecanismos, pero con relación a la adherencia a las estatinas. ¿Qué significaba? ¿Por qué los pacientes no tomaban sus estatinas? ¿Por qué no se adherían al tratamiento? ¿Por qué lo dejaban? Y lo analizaron en dos niveles. Los síntomas percibidos por el paciente, por los pacientes, están acá las referencias, ya todos son las referencias acá. Estos que están en paréntesis son referencias. Estos son referencias. ¿Y qué vieron? Y el otro aspecto, entonces, ¿qué vieron? Las enfermedades, o sea, las morbilidades que desarrollaron y que ellos no lo dijeron, sino que se presentaron con estos, y lo que desarrollaron con el uso de estos fármacos. Ojo que hay controversias con esto, algunos lo niegan, otros no, etcétera, etcétera. Pero es importante que ustedes lo revisen también. Con relación a la primera categoría, alta incidencia de dolor muscular, y eso lo estamos viendo nosotros con algunos pacientes. Fatiga, especialmente con ejercicio.
miositis inflamatoria, miopatía autoinmune, alteraciones psiquiátricas cognitivas, depresión, confusión, agresión, pérdida de memoria, irritabilidad, disturbios del sueño, desórdenes musculoesqueléticos, pérdida brusca, severas, o sea, pérdida de la audición y distrés gastrointestinal. O sea, mire, estos son los que están descritos. La segunda categoría incluye las morbilidades que desarrollaron que no fueron percibidas por los pacientes como efectos colaterales, pero sí estaban ligados al tratamiento. El riesgo de adquirir diabetes es mayor que en los que no reciben estatinas, particularmente en mujeres. Disfunción hepática y falla hepática, o sea, no es el 2% de lo que ya han demostrado esto. Cataratas, esclerosis lateral amiotrófica, desórdenes, enfermedad de Parkinson también, síndrome de lupus-like y herpes zóster, susceptibilidad a herpes zóster, cistitis intersticial, polimialgia reumática, etcétera, injuria renal, todos estos factores. Y acá tenemos entonces por eso es que ponen en controversia las indicaciones, dice, bueno, tengo que darle para los que tienen como prevención secundaria, bueno, pero como prevención primaria tengo que sospechar si hay todo esto, por eso dejan los pacientes de tomar estos medicamentos. Estas son las referencias, y cada uno de estos tiene sus referencias también, que ya lo hemos visto en la lámina. Entonces, otro de los aspectos importantes son las interacciones de las estatinas. Resinas reducen la absorción de estatinas, que eso lo vamos a ver luego, que hay cuando se dan las resinas con estatinas, disminuyen la absorción de la estatina, entonces hay que administrarlas después de 4 horas. ¿Qué factores aumentan el riesgo de miopatía? Pacientes con insuficiencia renal tienen más miopatía, por eso el paciente que estamos viendo, le hemos dicho que tiene que hacer su control a las 2 y a las 4 semanas de creatinfosfoquinasa para ver. El uso de itraconazol, que es un inhibidor enzimático, ciclosporina, eritromicina, gengibrosilo o ácido nicotínico, incrementan el riesgo de miopatías. Y para eso hay que determinar periódicamente los niveles de proteína quinasa. Las estatinas aumentan los niveles de warfarina, evalúan el tiempo de protrombina. Y hemos mencionado que las estatinas, algunas dependen del metabolismo del CYP3A4, otras del CYP2A9. Las que dependen del CYP3A4 y toman estos medicamentos, para estos medicamentos, o sea, son atorvastatina, loba y siva, para el CYP, se acumulan en plasma con la presencia de ciclosporina, macrólido, ciclosporina, fibrato. Disminuyen sus concentraciones. ¿Cuándo disminuyen las concentraciones de estatinas? Con fenitoína, grelina, barbitúrico, rifampicina. Y aumenta sus concentraciones con esto. Los que tienen del CYP2, inhibidores de CYP2 para fluvastatina, ketoconazol, metronidazol. Y por otro lado, las concentraciones plasmáticas de lovastatina, simvastatina, pueden aumentar en personas que toman más de 1 litro de jugo de toronja. O sea, las personas que toman atorvastatina, que decirle que no tomen jugo de toronja, porque incrementa, que es un potente inhibidor enzimático. Entonces, los usos clínicos generalmente son prevención secundaria de infarto de miocardio, acá sí, en pacientes con enfermedad arteriosclerótica sintomática. Prevención primaria, hay controversias en cuanto a su eficacia, en cuanto a sus reacciones adversas, a su relación riesgo-beneficio. Pero ya hemos mencionado que también eso no significa que no lo bajen, el colesterol tiene que con dieta y ejercicios también, dietas estrictas. Reducen el colesterol sérico en individuos con hipercolesterolemia familiar. Cuando hay dislipidemia resistente, se combina con estatinas, con ezetimiba. Sin embargo,
tengo una paciente que está tomando estatinas, tuvo dolor mialgia, pero bueno, fue al endocrinólogo, le dijo que como no le bajaba el colesterol, le agregó ezetimiba. Y después acude a nosotros porque, doctor, porque tengo más dolor que con la estatina sola, ahora tengo mucho más dolor. Entonces, ese es el problema, que ya le hemos dicho que haga su CPK y luego de eso hay que ver. Y ella no tiene factores de riesgo, digamos, aparentemente. Entonces hay que explicar, hay que ver qué pasa. Está contraindicado en gestación. Los fibratos activan los receptores que mencionamos, que aumentan la actividad de la lipoproteína quinasa. O sea, ya hemos dicho, reducen la producción de lipoproteínas de densidad muy baja. Reducen la producción de las de LDL y estimulan la eliminación de LDL por el hígado. Los efectos reducen en forma notable concentración de triglicéridos y aumentan en forma moderada los HDL. Lógicamente. Efectos adversos incrementan la miopatía. Interacciones pueden potenciar el efecto de los anticoagulantes. Los fibratos son agonistas de este receptor y lógicamente al final disminuyen los triglicéridos en plasma, disminuye la síntesis de triglicéridos y lógico la síntesis y los triglicéridos en plasma, disminuye y aumenta el HDL, aumenta, esto es lo que hacen los fibratos, en lo que están el gengibrosilo y acá tenemos clofibrato, fenfibrosilo, besafibrato, todas las características fármaco, todos ellos sufren circulación enterohepática, cruzan la placenta, se excretan por vía renal como glucurónido. Entonces, por esto no se puede dar en pacientes que tienen insuficiencia renal, a veces, generalmente, y además, esto se da para triglicéridos más que para más que para colesterol elevado. Se utiliza en hipertrigliceridemias con el elevado nivel de VLDL. En hiperquilicrominemias kilomicronemias no son útiles en los que tienen primaria porque hay un déficit de la lipoproteína lipasa. Disminuye el colesterol y triglicéridos, movilizan depósitos de colesterol, disminuye santomas, etcétera, etcétera. Otros hipolipemiantes, tenemos acá los ezetimiba, resinas secuestradoras, ácido nicotínico derivado del aceite de pescado, los omega. Ezetimiba se utiliza añadida a estatinas, regula la absorción del colesterol intestinal, disminuye hasta un 50% de la absorción de colesterol y reduce los niveles de concentración sérica de LDL y de colesterol. Efectos adversos: cefaleo, diarrea, mialgias, fatiga. Hay otros, las resinas secuestradoras de ácidos biliares, que vamos a ver mejor, lo vamos a ver, se une a los ácidos biliares con interrupción de la circulación enterohepática. Son útiles en el tratamiento de hipercolesterolemia primaria. Reacción, constipación, náuseas, flatulencia. Pero hay un aspecto que es un poco llamativo también con relación empeora la absorción de vitamina A, de la E y la K y produce hipernatremia e hipocloremia. También se usa las resinas secuestradoras de ácidos biliares en prurito, en diarrea por ácidos biliares, etcétera, etcétera. Y acá tienen lo importante. Este es un paciente con lípidos altos, pero no tratado. Entonces acá sale las sales biliares, se elimina el colesterol, sales biliares, los ácidos biliares, y nuevamente van circulando circulación enterohepática, va la sangre así, circulación, sale, circulación. Este es normal. La mayor parte de los ácidos biliares y sales biliares que se secretan al intestino se reabsorben. En cambio acá, cuando se dan las resinas ya no salen, o sea, prácticamente secuestran a los ácidos biliares aquí en el intestino
y ya no se reabsorben y prácticamente son eliminados. Este es el mecanismo de acción de los vecinos. El ácido nicotínico, la niacina, que es ¿qué hace el ácido nicotínico? Utiliza los ácidos grasos libres para, ¿qué ácido del tejido? Los triglicéridos, triacilglicerol, forma ácidos grasos libres, los ácidos grasos forman el triacilglicerol, forma el VDL y luego el LDL. Mire, todo lo que hace los triglicéridos y que hace el ácido nicotínico. Inhibe a los ácidos grasos libres, por lo tanto ya no hay ácidos grasos en el hígado, por lo tanto no se forma el VDL ni el LDL. Entonces por eso disminuye el LDL. Entonces en ese contexto vamos a ver la niacina. Inhibe la lipólisis en el tejido adiposo, que es el principal productor de ácidos grasos libres. El hígado utiliza normalmente estos ácidos grasos como precursores para la síntesis de triacilglicerol, reduciendo así la síntesis hepática de tri necesario para la producción, que ya lo hemos visto en la lámina. Efectos. Reduce la síntesis de VLDL y reduce la síntesis de LDL. Reduce en 10 a 20% los niveles de LDL, más eficaz para aumentar los niveles, y aumentan los niveles más eficaz para los niveles de HDL, aumentar los niveles de HDL. Al disminuir las concentraciones de VLDL también disminuyen las concentraciones plasmáticas de triglicéridos y colesterol también. Se utiliza en el tratamiento de hiperlipidemias familiares. Su indicación clínica principal, más habitual, es para aumentar niveles de HDL. Esta es la indicación. Puede haber flashing, intolerancia, aumento de transaminasas, hiperuricemia e hiperglicemia. Hipolipemiantes. Acá es solamente para ver este cuadro. Las estatinas, su principal efecto, bajar LDL. Bajan también, aumentan HDL casi muy poco. Efectos sobre los triglicéridos también pueden bajar, pero no mucho. Los fibratos, efecto principal, aumentar HDL y bajar los triglicéridos. Igual el ácido nicotínico, también igualito. Los secuestradores de ácidos biliares, es colesterol. Inhibidor de la absorción, ezetimiba, poco en todo, poco. Baja también triglicéridos, pero más baja colesterol disminuye la absorción. Y acá tenemos ya los resúmenes que son del Caxon. Las estatinas inhiben esta enzima. ¿Para qué se aplica? Enfermedad vascular arterial, prevención primaria y secundaria. Ya hemos dicho que la primaria está, digamos, muy controversial y prácticamente hay algunos que están, no es que seas, es muy controversial y contradictoria en algunos casos. Síndrome coronarios agudos se utilizan esto. Uno de los efectos es efectos tóxicos de las estatinas, la disfunción hepática, y ya hemos mencionado las interacciones con los CYP. Los fibratos, que son agonistas de receptores, se utilizan en hipertrigliceridemia y cuando hay bajo HDL para aumentar el LDL, igual, y el colesterol es para disminuir la concentración de LDL. El ezetimiba bloquea el transportador para disminuir la absorción de los esteroles, también para cuando hay LDL aumentado, entonces en ese contexto para bajar el LDL. La niacina, cuando hay disminución de HDL y mayor nivel de VLDL, LDL también aumenta. Y con eso estamos terminando. No sé si hay alguna pregunta, por favor.
¿Alguna pregunta con relación a la clase? Bueno, ya con esto, mañana tienen su clase con la doctora y con eso estamos terminando el capítulo y el examen, bueno, ya me dijeron, me lo van a confirmar ahorita, que va a ser el día 2 de diciembre a la 1 de la tarde. Correcto, ¿no? ¿No, doctora Vázquez? Sí, Sí, doctor. ya, muy bien, a la 1 de la tarde. Entonces, para ponerlo, porque yo tenía a otra hora, pues, entonces ya, está bien. Bueno, si no hay nada, todo claro, vamos a terminar la reunión.